gente? Estamos en una nueva edición de ¿qué, mi amigo Johnny? Nosotros, UMC. Una serie de videos en las que te contamos la historia de esta gran editorial nacional y también te presentamos algunos que han participado, editores, dibujantes, escritores, de todo. Te la presenta quien te habla, Lucas Pigarelli, y mi amigo, el señor Johnny Curcio. ¿Cómo andas, Johnny? Todo bien, Lucas. Esta semana, luego de haber hablado de Zero, vamos a hablar de sus villanos, ¿no, Johnny? Contame un poquito de los villanos de Zero. ¿Cuántos hay? Así es, vamos a continuar un poco la temática de Zero. Ya pasamos por Sol, pasamos por Darkat. Ahora es el turno de este adolescente irreverente, que es un personaje, bueno, como ya habíamos dicho, creado por Luis. Y bueno, obviamente algunos de sus enemigos también. Y si algunos han leído el primer cómic, los primeros enemigos que se encuentra Alejandro van a ser todo este grupo de neonazis, algo un poco más clásico. Los viejos muchachos nazis renovados, digamos. Pero bueno, nada menos que hay personas como que ya tienen otros poderes que están vinculados a este partido, bueno, fascista, ¿no? Y bueno, como habíamos visto, estoy haciendo memoria, ¿no? Del primer número para que todos recuerden y les hago tiempo. Cuando Havok convocó a todos los mercenarios, hablamos que el primero con que se encontró exactamente en ese número es Megadeth, ¿no? Exactamente. No es uno de los neonazis, pero está alquilado como un mercenario para cazarlo a Zero, justamente. Y vamos a mostrar un poquito de cuando aparece. Bueno. Acá aparece. Exacto. ¿Y quién es Megadeth? Por lo único que podemos ver, y por lo poco que cuenta en el cómic, vemos que es una persona como que ha sufrido algún daño o algo en todo su cuerpo, más que nada se nota en su piel que tiene como laceraciones o marcas, y simplemente es un asesino, es un mercenario que está muy bien equipado, ¿no? Y creo que en el cómic lo podemos ver, que anda con su bolso para todos lados y tiene todas sus armas, sus metralletas, sus bazucas, y bueno, y tiene un humor bastante particular. ¿De dónde es originario el muchacho? Y todavía no lo hemos revelado, pero por ahora y por el acento y todo, es bien de acá. Muy bien. Sí, yo porque recordaba que en el capítulo decía. Este Megadeth le da una linda paliza junto con su bolso, pero no es el único, ¿no? No. Una de las sorpresas que ya tenemos en el primer número es que mientras Megadeth le está, como decís vos, dando una paliza y eso, es interrumpido en medio del combate por un misterioso villano que aparece entre las nieblas, que se llama justamente Fog, y es un ninja, que sí realmente le va a dar una paliza a Zero, spoileando un poco. Famoso ninja. Ya tenemos, sería hasta este momento, Zero era nuestro Indiana Jones, que se enfrentaba a los nazis, ahora pasó a ser nuestra Brigada Z, ¿no? Claro. Que se enfrenta a los ninjas. Así es. Y este bueno, ninja le da bastante lindo, ¿no? Sí, por ahora, por lo que podemos ver, tiene una habilidad de moverse así entre la niebla, y bueno, obviamente es muy hábil con sus katanas, y bueno, y al parecer, por lo que cuenta, sabe bastante sobre Zero y más que nada sobre la gema, que uno de los, como decimos, uno de las tramas con Fog es que, bueno, que él obviamente se le pide que entregue la gema. Pero bueno, tenemos que averiguar cómo es que sabe, por qué y cómo apareció, ¿no? Y cómo le da tan paliza. Continuando con la trama, ¿quién más aparece? Ya en este número, en el 1 de villanos, aparte de, bueno, después lo explicamos a los jefes de los neonazis, que es Havok, que es el principal, que es el que contrata
a Megadeth. Ya por este número, digamos, ambos desaparecen, tanto Fog como Megadeth. Y ya pasaríamos al número 2, que no sé si por ahí te acordás, más o menos continúa con lo que veníamos, con la noche de Alejandro, pero ahora pasamos al otro día, cuando ya amanece y él está en su casa, ¿no? Y bueno, Exactamente. siguiendo con la temática de los neonazis, su compañero de facultad lo invita al Main Caf, donde se reúnen estos muchachos, y bueno, él decide ir, y ahí es donde ve a dos oradores muy interesantes, que son justamente dos de los neonazis, que bueno, están haciendo un discurso. Uno se llama Olaf, el otro se llama Carsten, bastante llamativos, muy clásico. Son estos que están en la tapa, no vamos a mostrar más que. Son estos que están en la tapa, ¿no? Exactamente, sí. No vamos a mostrar más que eso porque de verdad que es un capítulo muy bueno para que lo descubran. Bueno, por eso justamente los dos oradores son estos dos personajes, neonazis bastante nefastos también, en su forma de hablar y dirigirse. Y bueno, y Ceros obviamente lo va a irrumpir y va a tratar de sacar un poco más de información, porque su objetivo es ver quién está metiendo la droga, ¿no? en el barrio, digamos. Pero bueno, no voy a spoilear mucho más, ¿no? Por ahora podemos decir que son los dos peligrosos. Tiene una linda trifulca. ¿Tienen algún poder especial estos dos muchachos? Sí, tienen una habilidad especial, que es lo que decía al principio, que es lo que lo caracteriza a este grupo. Y bueno, no sé, ¿vos qué decís? Contanos la habilidad especial de los muchachos. ¿Contamos? No creo que Ya el 2 lo hemos, ya ha salido hace bastante tiempo el 2, ¿no? No a todos vamos a sorprender. Bueno, justamente Olaf y Karsten lo que tienen es una habilidad que se unen, se fusionan y crean un nuevo ser de luz, que ellos mismos se han llamado Arlequín, porque es todo como una onda de luces de colores. Y bueno, es un ser puramente de energía que es bastante poderoso. Pero bueno, Zero obviamente se le va a plantar y va a dar pelea. No le va a ser tan fácil. Impresionante. Lo que no vamos a contar es cómo llegan a adquirir esos poderes y cómo llegan hasta ahí. Solamente te ponemos esa puntita, ¿no, Johnny? Exactamente, sí. Sí, todo eso más adelante se va a contar cómo hicieron todos para tener esas habilidades. Y quién es el que está atrás de todo, ¿no? ¿A quién más tenemos en este circo bastante interesante? Y después en este mismo grupito, en el Main Caf, tenemos otro personaje que se llama Zoom, justamente también, otro miembro de los neonazis. Y su habilidad es ¿cómo se llama? El sonido, un super sonido sónico, digamos, que puede aturdir y levantar sus decibeles. Impresionante. Que es uno de los personajes que vemos, tanto en el primer número como en el segundo, que está atrás de los chicos estos, como agrupándolos para distintas partes, ¿no? Es el que se encarga un poco de ordenar quién va a aquella esquina, quién va acá, quién se mueve y así. Es uno importante de Havok, digamos, ¿no? ¿Podemos contar un poquito de cómo, algo más sobre él? No, más o menos con eso. Porque ellos, perdón, me encanta porque son todos fáciles de describir, ¿no? Son todos rubios de ojos celestes, creo. Sí. Son alemanes, hasta en blanco y negro me daría. Después más adelante van a aparecer los otros más raros. Bueno, No son todos rubios, no vamos a spoilear mucho más. Sí, pero a los principios sí son bastante clásicos, digamos. Al ser nazis no van a ir muy lejos de eso. No. Igual yo cuando hice todo el tema de la agrupación neonazi quise darle como una vuelta de rosca también, que bueno, por ahí acá en estos primeros que vemos no van a estar, pero la idea un poco era como que la mayoría sea no solamente lo de la raza pura, digamos, o algo así, o de la raza superior, ¿no? Sino más bien como más que sean más nacionalistas y como que cada uno sea un exponente ya máximo, un extremista de lo nacional, digamos, ¿no?
y no solamente tome a una raza o a una nacionalidad, sino también a un cierto grupo de personas. Pero bueno, es un tema más a desarrollar más adelante. Eso lo van a ver mientras van leyendo, ¿no? Claro, sí. Lo van a ir descubriendo. Sí, sí. Esto por llegar acá es todo muy nuevo. Como sabemos, ese segundo número, 3, vamos de 0 lanzado. Es muy poco para contar, es algo extra y que tenemos tiempo todavía para desarrollar a medida que podamos ir sacando números, ¿no? Exactamente. Contanos, ¿a quién más tenemos acá? Ya en 0-2 dejaríamos la aventura ahí, con estos dos villanos, y pasaríamos al número 3, volviendo al tema de los mercenarios, que vos tenías el número 1 ahí, ¿no? ¿Te acordás la primera página? A ver si los lectores también tienen memoria. Acá. Bueno, Esto no viste es que, ningún spoiler, muchachos, es la primera página. bueno, esa página hay que tenerla en cuenta justamente por la imagen que están atrás, porque es un spoiler ya de los demás cómics y podemos ver que hay varios mercenarios, y así como está Megadeth ahí atrás, también está un hombre con sombrero, que es el cosaco, también llamado Zengilab. Que es A ver, contame un poquito sobre este es un personaje cosaco. Exacto, es un personaje que lo creó Luis, es un cazador, es un excombatiente de la Guerra Fría y tiene algunas secuelas psicológicas de la posguerra que fueron fruto de haber vuelto a su casa y haber encontrado a toda su familia fallecida. Y bueno, que se alteró con algunas cicatrices y se hizo algunos tatuajes de animales para símbolos. Ah, y se hizo símbolos alquímicos. Perdón, porque estoy leyendo al ser un personaje de Luis tengo que recutir al machete. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Esto era su trabajo, ¿no? Ya va a aparecer. Acá vamos a pasar una foto de él, mirá. Porque Luis siempre está. Casi lo agarro. Bueno, entonces. Sergei es alterado con las cicatrices, ¿no? Sí, él tiene cicatrices, se tatuó animales y símbolos alquímicos. Y bueno, y después, bueno, dice que se perfeccionó varias artes marciales y diferentes estrategias de caza, buscando lo mejor de lo mejor. Bueno, habría que ver después cómo terminó entre Havok buscando dinero. Acá se lo ve con un famoso gorro de 3 pozos, ¿no? Exactamente, sí. Quizás no va tanto por el dinero, sino va por la presa. Habría que preguntarse, ¿no? Exactamente. ¿A quién más tenemos? Después, bueno, para ya ir cerrando, tenemos a la mano derecha directamente de Havok, que es el personaje que lo acompaña, que está también justamente en esa primera, y se llama Dagot, que tiene una particularidad, por ahí no sé si lo van a notar, pero en el número 3 se va a notar bien, que es una especie de vampiro. Acá no se nota que es una especie de vampiro, pero... No, por eso. Por ahí no se nota tanto en esos números, pero en el tercero ya es como que se revela mejor. Y bueno, al ver cómo ya 2 de los mercenarios han fracasado, le pide permiso a Havok para poder ir y cazarlo él mismo. Así que bueno, Havok le da permiso y él va. Y lo que tiene Dagot de diferencia a otro es que como que tiene los dientes y una mandíbula tanto de hierro como también sus manos. Más allá de... Claro, ya más allá de los poderes de los vampiros, de tener fuerza, de volar y todo lo demás. Impresionante, se las tiene fuerte a los villanos Zero, pero sí, como contamos, él va pudiendo zafar con ciertas características que le da la gema, ¿no, Johnny? Exactamente, esa es la posibilidad que tiene Zero, a diferencia de los otros héroes, que él se va como adaptando. Por eso, por ejemplo, en el número 2 con Zoom, cuando él le grita y le usa los poderes supersónicos, Zero lo que se hace es simplemente un tapón de oídos. No spoilemos. Pero sí, tiene la gema, le sirve, le va ayudando para que pueda
pasar sobre sus enemigos y poder triunfar el bien, diríamos, ¿no? Por lo menos por ahora. ¿Quedó algún otro villano que quieras contar, por lo menos, y Y no ya nombrar tanto? quedó por ahora el principal. Esto es la mitad del primer arco argumental. Vemos que Zero tiene villanos bastante variados. La idea era de hacerle algo complicado a la vida a Alejandro. Por eso creo que tiene todo un poco. No hemos desarrollado del todo, como decía hoy, pero bueno, un poco de todo se ha visto. Y el final, digamos, como para cerrar, tenemos al mismo general, al Kaiser, como me gusta decirle a mí, a Avok, que es el líder de los neonazis, y que por ahora solamente sabemos que es un tipo que está ahí en Vicente López, no sabemos si es solamente un jefe narco, si es un político, si es un empresario, eso después lo vamos a ir viendo. ¿Qué hace ahí? Claro, y tampoco, no vamos a spoilear porque todavía no salió, no, tampoco sabemos cuál es bien lo que hace. Lo único que sabemos que es el clásico, como decís vos, rubio de ojos celestes, y que tiene la actitud esta de un general, ¿no? Exactamente, exactamente. Impresionante esta historia de Zero, como hablamos la semana pasada, de sus poderes, y ahora estamos hablando de un poquito de los villanos que fueron apareciendo hasta el número 3. Tengo acá el número 3, si no me equivoco. Acá está la tapa del número 3, y acá está el vampiro que nos contaba Johnny con sus brazos robóticos. Así es. Y ahí atrás está el Kaiser. Ese mismo, sí. ¿Me equivoco? No, No, hasta no, ahora vengo bien. muy bien 10. Hasta ahora no arranqué todavía. Johnny, ¿a quién tenemos de invitado esta semana? Hoy, siguiendo la tanda de nuestros invitados internacionales o intercontinentales, para algunas, vamos a tener a Franz Montoya Fuchs, el creador de Descomunal, que es uno de los personajes que participa en la Unión Sudamericana. Exactamente, aparece peleando junto a Sol de Plata. Exactamente. Muy bien, también vamos a preguntar un poquito sobre su personaje. La verdad, bastante interesante. Yo estuve leyendo un poquito de eso, aunque todavía no salió el número 4 de Sol de Plata. Es muy, muy interesante y se ve un poquito de todo. Así que bueno, ¿algo más que nos quede agregar sobre Zero, que nos haya quedado colgado de la semana pasada? No, creo que ya más o menos tenemos todo. No sé si vos por ahí te acordás de algo, yo no. Creo que ya repasamos todos. Que no me morfé No, ninguno. no, no. Creo que está todo perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a estar en minutitos ya, segundos para vos, o centésimas de segundo. Vamos a estar con nuestro invitado, Franz Montoya, que nos va a estar contando cómo maneja la editorial en la que trabaja en Perú y qué es lo que está haciendo en este momento. Así que ya, continuamos. Perfecto, continuamos en esto que hemos dado a llamar como señor Johnny. Nosotros, UMC. Y ya estamos con nuestro invitado directamente desde Perú, el señor Franz Mitchell. ¿Cómo andás, Franz? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Luca y yo. Gracias por la invitación. Encantado de poder estar aquí conversando con ustedes esta noche. Impresionante, impresionante. Nosotros también muy contentos de estar haciendo esta conexión a tanta distancia y estar con una persona, un personaje como vos que hace de todo, un poquito de todo. Contanos un poquito al público en qué te especializas. Me gusta, bueno, siempre digo, me dedico a lo que me gusta, ¿no? Que es el dibujo, la ilustración, y también hago por ahí algunas cosas de locución para cosas radiales, comerciales, en radio básicamente. Bueno, hace tiempo no lo toco, pero siempre mantengo lo de hacer un poco de voces en mis redes sociales. Y hoy en día ya metiéndome un poquito más de lleno también en lo que es la animación de dibujos también. Bien, bien. Sí, a mí me has Estás al frente mostrado de...
A mí me has mostrado, ¿te acordás? El corto era sobre Gareca, ¿no? Ah, claro, exacto. Sí, sí, sí. Que Contaba un hicimos poco la eso historia. promocionando cuando sacamos el cómic de Perú al Mundial e hicimos un corto animado del cómic en lo que se contaba un poquito de la historia de Gareca. Ah, mirá qué bueno. ¿Dónde lo podemos encontrar a eso? Eso está en YouTube. Se pone cómic Gareca Perú al Mundial con mi nombre, Franz Mitchell, y ahí aparece la promo animada del cómic. Después acá vamos a poner el enlace, ¿no, Johnny? Exactamente, sí. Después producción se va a encargar. Exactamente, el No así productor como que... se, no así como se encarga mi fondo de pared, pero bueno, es otro tema. Es lo que hay. Es lo que hay. Mejor así se te resaltan los ojos, Nelo. Es verdad, es verdad. Contanos un poquito sobre tu estudio y los cómics. En este momento estás con el cómic de Descomunal. Sí, exactamente. Es el personaje que es de mi creación. Está registrado, cosa importante para que los chicos, la gente que nos vea, tomen en cuenta eso. Muchos crean su personaje, pero se olvidan de la parte, digamos, formal, ¿no? De registrar el personaje. Y eso a largo plazo es muy importante, ¿no? Porque así como cuando uno hace una empresa hay que formalizarla, es una manera de formalizar a tu personaje, ¿no? Darle un sustento, que haya un documento. Entonces, ese es el personaje que he creado, que es Descomunal, y ya lo he trabajado desde el año 2011. Ya próximamente le estaré retomando con más fuerza, porque he estado en otros proyectos, pero sí es un personaje al que le tengo mucho cariño, porque ha sido el primer personaje que publiqué en cómics, que llegó a estar en kioscos, exactamente justo el que está ahí. Y el personaje se basa en la leyenda del Iznachi, que es el hombre mono de la selva peruana. Así como en Estados Unidos está el Yeti, el pie grande, Ah, digamos, acá mira. hay una leyenda de un hombre mono en la selva que se llama el Iznachi. Nada más que en este caso no es grande, es chiquito. Cosa que el personaje de Descomunal no lo tiene, sí es grande. Y mira que estuve viendo hace poco unas leyendas así antiguas de la época, qué sé yo, griega o para atrás, ¿no? Digamos de los principios de la humanidad, ¿no? Eso que te cuentan en las leyendas de los dioses y todo eso. Había un personaje que era un hombre gigante con melena y cuando yo lo oí dije, oye, se parece bastante a Descomunal y me llamó mucho la atención que casualmente un personaje que he creado se parece a algo, a una leyenda de un monstruo que mencionaban en la antigüedad. Y bueno, ha sido todo un reto la creación del personaje porque siempre he estado pensando en cómo irlo mejorando de a pocos. Inicialmente no tenía ni melena y yo quería que sea gigante, porque con muchos de mi generación crecimos viendo Dragon Ball Z. Ah, Yo me encantaba, al margen de Dragon Ball, me encanta todos los personajes que se transforman. Desde el hombre lobo, desde Hulk, ¿cuál más hay? No sé, ahorita no se me viene a la mente otro, pero todos los personajes que padecen una metamorfosis, me gusta ese proceso cuando se está deformando el rostro, va tomando un aspecto animalesco y me llamó la atención mucho cuando veía en Dragon Ball que Vegeta se transformaba en simio o Goku, y entonces eso lo quise aplicar a mis historias y me acuerdo que ya después les voy a entrar en detalle con eso. De niño yo en mis cuadernos del colegio atrás acababan las clases a fin de año y lo primero que era, no botaba los cuadernos, agarraba todos los cuadernos y en las hojas en blanco ahí comenzaba a crear mis cómics. Y mis cómics, creaciones mías para mí en ese momento, era replicar las historias de Dragon Ball Z
pero con mis propios personajes, según yo. No era Goku, era Gondu. No era Gohan, era Goudan. Y le cambiaba el nombre a todos los personajes y les cambiaba el color de pelo, les cambiaba el color de ropa. Inclusive yo en ese tiempo, me acuerdo que a Goku cuando se transformaba en Super Saiyajin, yo dije no, que su pelo sea rojo. Y para mí el Saiyajin en las historias que yo creaba de niño era rojo. Y ahora hace poco en Dragon Ball Super, él se transforma en pelo rojo en una de esas últimas transformaciones que han sacado. Pero bueno, eso lo incorporé a Descomunal, que tenga una metamorfosis. Y justamente por eso al principio de Descomunal yo puse que iba a medir 10 metros. Luego era demasiado grande para todos sus compañeros Claro. superhéroes de la revista. Entonces ya lo achicamos, le puse melena, tenía traje militar y detalles como eso, ¿no? Y lo he ido puliendo, de ahí ya me puse a escribir un poquito más el guión, más, con más precisión, con más detalle, cuando salió la revista de Descomunal Solo. Entonces ahí lo dividí en algunos números que no llegué a acabarlo, pero bueno, ahí lo tengo el guión para poder concluirlo en cualquier momento, ¿no? Pero básicamente ese es el concepto de lo que ha sido Descomunal para mí. Impresionante. ¿Cuántos números sacaste de Descomunal? Descomunal, a ver, contando los que han salido en grupo, porque la revista se dividía, habrán sido unos 10 números quizá, aproximadamente. Bien, Entre todos los que se ha bien. hecho. ¿Cuál fue tu reacción cuando salía? ¿Tenés en alguna, por lo menos yo te conocí cuando salió en Sol de Plata en Argentina? Ajá. ¿Saliste en algún otro país así colaborando o sabés que se haya editado en algún otro país? No, nunca se ha editado en otro país. Es la primera vez que aparece colaborando en otro grupo descomunal, ¿no? Y de hecho sí, me gustó bastante. Eh, por ahí en mi canal subí un video reacción cuando abro el paquete que llegó de Argentina y veo el cómic y se ve el agrado que me da ver al personaje ahí, ¿no? Y dicho sea de paso, felicito la chamba que hacen porque allá en Argentina es muy buena. El cómic me gustó desde la calidad del papel, los personajes, la historia, el dibujo, el color, todo es muy, muy chévere. Es un gran trabajo el que están dirigiendo, llevando, realizando. Y me agradó que mi personaje aparezca ahí, ¿no? Me gustó bastante y eso puede dar para mucho más adelante de todas maneras. Está interesante porque yo soy medio jodido, ¿no? Pero en el número 3 aparece así medio discreto Ajá. y hasta ahí y se lo ve y se sabe que va a explotar. El que conoce, yo cuando vi que apareció, pude buscar un poquito, leí un poquito y me pareció muy, muy interesante la historia y cuando vi que apareció así, me cambió medio despacito, me encantó, ¿eh? Me encanta cuando tiene esa situación gigantesca, esos personajes también. Yo soy de la misma época que vos, no sé qué edad tenés vos. Ajá. Yo Pero 28. no, yo soy más grande que vos, entonces. Pero yo vi en vivo Dragon Ball, siempre digo lo mismo, yo vi en vivo Dragon Ball. ¿Vos viste en vivo Claro. Dragon Ball? ¿Qué? Pará, ¿qué lo viste Sí. cuando lo estaban dibujando? Pará. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de esto y él me hizo acordar ahora, charla de la primaria, que vino un compañero y me dijo, ¿sabés que a Goku lo mata uno que se llama Freezer? Dijimos todos, así que imagínate que estar en vivo lo habré visto. Así que con eso Sí. digo, todos crecimos más o menos por ahí, así que no, nos gusta más o menos lo mismo. Y ahora que mencionas eso, es algo interesante, ¿no? Esta es una experiencia que los de nuestra generación han vivido y que hoy en día ya no se vive de igual manera, porque tienes toda la mano y te ves toda la serie en un día si quieres, Sí. ¿no? A no ser que en el caso de Dragon Ball sí
últimamente han sacado un capítulo y de ahí después de un tiempo sacan el otro capítulo, pero digamos en general las series ahora ya te vienen como empaquetadas, todo en el streaming y todo lo ves de golpe, ¿no? Y es diferente antes que teníamos que esperar y ya va a venir la hora y a esta hora ya se queda Dragon Ball y todos se metían a ver la serie, ya sea Dragon Ball o cualquier otra, ¿no? Pero es una diferencia, ¿no? Es algo que de repente las generaciones actuales no lo ven de igual manera. Es verdad eso, pero bueno, tampoco me quejo, ¿eh? Exacto. No, pero Creo sí que es Sí. verdad. punto. No van a tener la experiencia que tuvimos nosotros, porque aparte, como dice él, es lo que acá era igual. Era lo que había, estabas a la mañana, por te Ujú. clavaba a las 9, a las 10 para esperar el capítulo de, no sé, de lo que a vos te gustaba. Y no había otra Exacto. cosa, no había elección. Sí, sí, de todas maneras. Y sí, pues, y eso se replica a muchas cosas. Y ahorita que mencionó Lucas lo de que se contaban entre los compañeros la historia, me ha hecho acordar un momento con mi hermano. Mi hermano me lleva 12 años. Entonces yo tenía más o menos 8 años y él en ese entonces él ya se iba a la academia a prepararse para la universidad y él se perdía Dragon Ball, no podía ver Dragon Ball. Y, y lo que yo hacía, le inventaba historias de cosas que ni siquiera pasaban en la serie. Ah, bien. Y un día, y un día faltó a la universidad y se quedó a ver Dragon Ball y ahí se dio cuenta que todo lo que le había contado era mentira. Te quería matar. Sí. Pero desde ahí ya le inventaba historias. Lo utilizaba como ejercicio para crear argumentos que no existían, pero con los personajes de Akira Toriyama. Ahí tus primeros pasos de guionista, digamos. Sí, digamos. Es tan lindo eso de modificar. Sí, yo siempre tengo la cabeza más o menos parecida, pero sin tu talento. De siempre modificar y hacer, siempre me encantó todo eso. Contanos, ¿cómo fue que desde chico dijiste que te gustaba dibujarlo y todo? ¿Cómo Ujú. fue que dijiste, voy a hacer esto? ¿Cómo fue que Eh, directamente te guiaste a ser ilustrador? ajá. Bueno, sucede que, volviendo a Dragon Ball, porque ese fue mi referente siempre, yo tendría 5 o 6 años y veía la serie y yo me acuerdo que viendo la tele yo decía, yo de grande quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a dibujar. Y eso lo supe desde chico. Y bueno, siempre me cuentan mis papás que siempre garabateaban todos los cuadernos, agarraba cuadernos de mi mamá, dibujaba personajes, sin forma, hacía un cuadrado y le ponía cabeza, brazos y cosas así. Entonces, pero desde muy chico yo ya sabía que quería dedicarme a dibujar. Creo que por eso no me gustaba el colegio, porque siempre estaba queriendo ya salir para irme a dibujar. En secundaria peor, y, y ya cuando ya iba terminando el colegio, ya iba teniendo que buscar dónde estudiar, dónde prepararme. Así que por ahí llegó la opción de postular a Bellas Artes. De manera que en el último año de colegio pedí permiso para llegar tarde a clases porque me tenía que ir a la pre de Bellas Artes. Entonces ahí ya, pero ya esa decisión ya venía desde antes, como te digo, a los 5 o 6 años yo dije, quiero dibujar, dedicarme a dibujar y que esto sea mi vida en adelante. Y ya de adolescente, cuando ya entraba a Bellas Artes, ya ahí entré a ese mundo del arte y todo esto y ratifiqué lo que de chico había pensado, ¿no? Pero eso que pensabas, tu idea de ser dibujante de chico, ¿era más o menos Ajá. lo que pensabas cómo era o varió bastante, digamos? Eh, digamos que en Bellas Artes lo enfocan de un lado más para galerías, ¿no? Para hacer sus exposiciones y todo eso, pero se aprende bastante de los compañeros. Y el mundo de la ilustración lo fui conociendo y sí veía cosas que no tenía idea que eran parte de la rama, pero ninguna
me fastidió, sino era como ir descubriendo, estaba maravillado con todo lo que iba conociendo de a pocos. Y era como que yo iba sin una expectativa clara, entonces todo lo que iba viendo lo iba absorbiendo. Y algo que Todo está bien. siempre era algo que siempre suelo y solía hacer desde que he entrado así a lugares donde hay gente que dibuja y todo esto, siempre yo me dedico a observar y a absorber el conocimiento. Siempre, inicialmente yo soy callado, no hablo cuando entro a un grupo nuevo, escucho, observo, analizo y voy incorporando cosas de mí y me voy incorporando también al grupo. Y eso se aplicó en el grupo de dibujantes que conocí cuando yo tenía 16 años y afortunadamente pude rodearme de gente mayor que yo, porque yo tenía 16 y ellos me llevaban 10 años, 12 años o un poquito más. Entonces, a los 16 años rodearte de gente que ya ha pasado por lo menos una década en el mundo de la ilustración es de mucha ayuda. ¿No? Es de mucha ayuda y eso me ayudó a saber cómo avanzar en ese campo, ¿no? Mirá qué buena onda, tremendo, sí, sí, ni hablar. Que de alguna forma es como que adquirís un montón de la experiencia de ello, ¿no? A través de ello. Sí, exacto. Sí, de Mm. todas maneras. Genial, genial. Contanos un poquito la historia, porque esto se va a ver por Argentina y por varios lugares. Contanos un Ujú, poquito, si sabés, por ahí no es más lo tuyo, con el tema de superhéroes. ujú. Perú, ¿tienen alguna historieta de algún superhéroe nacional, alguna editorial, por más que no se esté publicando en este momento, pero por ahí vieja o algo que te acuerdes? Acá tenemos varias. No sé si las Sí, conocerás, pero claro. Acá en Perú, si vamos a remontarnos a lo que es la historieta, ha habido grupos que en los años 70 realizaban sus tiras cómicas. No sé si allá en Argentina, pero acá al menos mi mamá, mi papá me dice que a lo que venía en los periódicos dibujados le llamaban los chistes. No sé si ahí también le llamaban así. A- Acá la generación de mi mamá y ellos le llamaban los chistes, lo que venía, las tiras cómicas, ¿no? Pero Sí, ellos acá le igual, llamaban los sí, chistes. Ah, acá también. igual. Ah, Sí, ok. sí. Entonces, hubo el primer personaje que apareció así tipo superhéroe, fue un personaje que salía con el periódico El Comercio de acá, que es, digamos, el más antiguo y reconocido de acá de Perú. El personaje era Super Cholo. Digamos, ese fue el primer superhéroe que se conoció acá en Perú, ¿no? Y ese es el que muchos de esa generación hoy lo recuerdan porque se dejó de hacer, porque lo realizó, fue idea de uno de los hijos del dueño del periódico, pero lo dibujaban, no sé si era un solo dibujante el que lo hacía, pero era idea de uno de los hijos del periódico, por eso salía en ese diario tan importante y por eso se conoció. Pero así independientes de esa época no había. Todo ha sido ya a partir de los años 2000 más o menos, al menos de lo que he podido conocer, han aparecido personajes a raíz de que el diario Perú 21 hizo una convocatoria acá en Perú de concurso de cómics. Entonces, todos los que participaron ahí, a raíz de esa convocatoria, porque este diario lo que hacía era traer los cómics de Marvel y venderlos junto con el diario. Entonces eso comenzaron a ver la movida de superhéroes y todo eso, al poquito tiempo estrenaron Avengers, entonces fue creciendo los eventos de cómics, entonces todos los que habían participado en estos concursos empezaron también a publicar sus cosas, a hacer cosas independientes. En el caso del cómic el concurso de Perú 21, el que ganó fue Martín Espinosa con su personaje La Chola Power. Había otro personaje que se llamaba Rimac y así muchos personajes que participaron ahí. Entonces eso mostró a varios artistas que tenían la idea de crear superhéroes. Pero, Eh, perdón.
Sí, Previo a eso, ¿no había así tipo editoriales independientes que publicaran historietas, no solo superhéroes, ¿no? Pero mm, había como un magazine de diario, pero que se llamaba El Chesu, y hacían cómics, digamos, pero de la farándula, de política, o chistes sí, sueltos, cosas así. Tuvo un buen auge, tengo entendido, en los años 80. Era muy reconocido, dicen que le llegaban hasta bolsas de cartas del público, y de ahí fue bajando el nivel conforme llegaban los 90 y ya desapareció totalmente. Pero superhéroes, el único referente era Super Cholo, como te comento. Y claro. sí habían grupos, creo que el Club Nazca tenía sus personajes, eh, creo que otro grupo se llamaba Avanzada, si no me equivoco, pero ninguno ha sido, o sea, ninguno Ninguno rompió publicaba nada. sí publicaban, pero el punto es que creo que eran más conocidos en el círculo de gente que era historietista o de los que conocían, ¿no? Claro, sí, No era masivo, no sé si me estoy equivocando en ese punto porque son de los años 70, 80 y no he conocido muchos de esos personajes, pero por ahí algo que me he acordado de lo que oía, más o menos esa es la línea. Pero más fuerte ha sido estos últimos años. claro. Estos últimos 15 años, sí, la gente ha publicado más cosas, se ha animado a proponer personajes. Por ahí había salido otro grupo que hacía también superhéroes, juntó un grupito de personajes, pero no llegaron a hacerlo físico, lo publicaban de manera digital en sus redes sociales y todo eso, ¿no? Pero, digamos, lo más conocido de superhéroes fue el grupo que formamos nosotros, ¿no? Cuando ya fue en el 2009. En el 2009 se formó el grupo en el que comenzamos a publicar varios artistas por la iniciativa de Martín, que hizo la Chola Power, junto a un grupo de chicos que quisieran aportar sus historietas, como había pasado el concurso de Perú 21, Ah, mira. y como él había ganado con su personaje, le pasó la voz a varios de los chicos que habían participado a ver si querían poner su historieta para sacar una revista, ¿no? O un fanzine, porque era inicial, ¿no? Así fotocopia o impresión en blanco y negro. Entonces ahí se fue formando esta revista en la que íbamos publicando cosas y de varios que éramos se fue reduciendo, ¿no? Porque ya otros se iban por chamba, cosas así, hasta que quedamos el grupo de los 5 que cada uno tenía su personaje, que era un superhéroe. Y así lo fuimos desarrollando, hasta hemos tenido experiencia en kioscos y así. Sí, la verdad que yo los conocí de esa manera, por medio de la revista de Make Comics, y me Ujú. encantó porque todos los superhéroes estaban muy buenos y Gracias. me parecía genial todo lo que estaban haciendo. Es más, tenían hasta un video que presentaba cada uno. Tenían Y mira que eso fue de casualidad, ¿ah? Porque como les comento, eh, inicialmente habríamos sido por lo menos 19 a 20 dibujantes en la revista, ¿no? Y lo que era turnarse, ¿no? Nos turnábamos, decíamos ya en el número que vamos a imprimir en julio, entran tú y tú, van a poner su historieta y la imprimimos y se vende en algún evento, en alguna plaza o cosas así. De ahí a 3 meses más adelante publicaba otro grupo. Y así se fue haciendo, pero como les digo, se fueron yendo algunos por chamba y cosas así, otros porque veían que dibujaban, pero por las ventas no salían muy bien, entonces decían, no, yo necesito irme por otro lado, ¿no? Sí, está bien. Típico problema, ¿no? Pero, como te digo, fue de casualidad porque al final los que quedamos
dio la coincidencia de que cada uno tenía un superhéroe. Porque anteriormente no era que todos hacían superhéroes, hacían diferentes historias de terror, de romance, etcétera, de chistes, de política. Entonces, dio la casualidad de que cada uno tenía un superhéroe, así que coincidió con la fiebre que estaba empezando recién de los Avengers. Así que formamos el grupo y decidimos hacer una historieta conjunta en la que todos los personajes se mezclen. Esa fue la revista número 8. Y fue una experiencia bacán porque nos juntamos a crear el guión, nos sentamos todos en una mesa a dibujar, a ver qué personaje iba acá, quién dibujaba la página de quién, y fue bien chévere. Me acuerdo, era de noche, nos quedamos de amanecida escribiendo los guiones, dibujando, el dibujo hecho a mano con tinta, de ahí a escanearlo, juntarlo en la computadora. Y lo bacán que es ir y ver cómo imprimen tu revista. Sí, Y luego ya tener la lista y el olor a tinta, la textura sí, del papel, todo eso es muy, muy chévere, muy bacán. sí, es una Qué experiencia que bueno. yo también viví y la verdad que sí, es único, es muy Sí, bien. Eh, sí, exacto. Es muy, muy gratificante y sobre todo debe haberles pasado, ¿no? Con proyectos que de repente han tenido, pero cómo se enriquece un proyecto cuando se trabaja todos juntos, pero y mucho hace que trabajen en el mismo ambiente, porque sí. trabajar separados o pactar una reunión así de acá a 2 semanas y al final no se juntan o cosas así, como que van enfriando un poquito, no es como trabajar todos en un solo ambiente, como que ya se respira creatividad, digamos, ¿no? Sí, Pero eso aporta bastante a un proyecto. Entonces, no sé, los chicos, gente que nos estén viendo, si tienen en mente realizar un proyecto, es muy importante esa unión, esa, ¿cómo diría? Ese ambiente de artístico, porque se retroalimentan entre todos, ¿no? Y eso es lo que tiene Bellas Artes también. De arranque siempre me dijeron, en Bellas Artes no vas a aprender de los profesores, vas a aprender de los compañeros, cómo dibuja Claro. él, cómo pinta él, cómo resuelve él ciertas cosas. Aprende más de los compañeros que del profesor, porque muchos profesores te dan la indicación, ya es así, ya está, algunos te darán demostración, otros no, pero mucho hace observar a los compañeros, ¿no? Y algo que es fundamental es siempre estar abierto a la crítica o comentarios para mejorar tu dibujo. Siempre era costumbre en Bellas Artes acabar de dibujar y con compañeros ir a dar una vuelta por el salón y revisar el dibujo del otro y decir, esto creo que podrías corregirlo acá, así, así. Entonces, eso es muy bacán, porque sí hay bastantes artistas que por su ego no quieren que les digan nada de que algo está mal, pero si estás en esta chamba, tienes que saber que te van a mandar correcciones aunque no te gusten, aunque tú creas que ya está bien, y a veces tenemos razón y sí está bien, pero el cliente a veces Claro. considera que no, y tienes que hacerlo porque es tu chamba, ¿no? Y como siempre me decían cuando estaba amanecida dibujando, ¿no? Querías dibujar, ahí está, pues, ahora ya tienes que dibujar toda la noche, y muchas veces ha pasado, pero es parte de amar la profesión, porque cuando algo te gusta y te apasiona, podrás cansarte, pero no sé cómo explicarlo, pero no está, ese cansancio no está custodiado por un fastidio. Digamos que es un cansancio saludable, por decir, Sí. porque al final no llega a ser saludable en exceso, pero digamos que no estás fastidiado de lo que estás haciendo. Es un Y eso, cansancio feliz. claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, yo mira, por ejemplo, nuestra experiencia con Luis, nosotros íbamos al mismo estudio y cuando salíamos del Ujú. estudio íbamos a la casa de él. Yo en ese momento estaba soltero y bueno, y siempre comíamos y nos quedábamos toda la noche hasta la madrugada. Después más Mm, adelante surgió todo esto y bueno, y eso que vos comentás es lo que la sinergia que teníamos con Luis, de que él me contaba su universo, yo le contaba el mío y lo íbamos uniendo y lo íbamos fusionando.
Y eso fue un tratamiento que más o menos para que salga UMC tardó por lo menos 2 años, hasta que salió y sí, es algo muy bueno y lindo y como decís vos, es mejor compartirlo así en vivo, Ajá, estando juntos, que obviamente por separado, o como decís vos, nos juntamos una vez por semana, no sé, o dos, que por ahí es lo que claro. hacemos ahora, pero bueno, en ese momento era una locura porque era todas las semanas lo mismo y le metíamos rosca y así. Y sí, la verdad que es muy bueno, sí. Yo creo que es. Sí, Bueno. y se refleja en el resultado final. Sí, exacto, sí, es verdad. Se nota cuando se trabaja algo bien, que lleva su tiempo, Ujú. está bien laburado en detalle, que cuando lo sacás así, viste, el revuelo, digamos. Sí, exacto. Exactamente, siempre más de una mano es mejor, ¿no? Te quiero hacer una Sí. pregunta que me generó una duda media existencial. Vos me Ujú. dijiste que eras muy fanático de Dragon Ball, Sí, ¿cierto? Pero te metiste más al género de superhéroes, que es un ajá, extremo al otro. O sea, ¿qué hizo que en vez de moverte más a lo que es el manga, el anime, ajá, te has puesto más para la historieta norteamericana o de superhéroes? ajá. Ya, bueno, sucede que yo tengo un primo que es ilustrador, pero él tiene ahorita ya entre 50 y 60 años, más o menos. Entonces, cuando yo tenía 8 años y siempre que mi mamá me veía dibujar, mis hermanos me decían, oye, pero hay que llamar a César, se llama, ¿no? Hay que llamar a César para que venga a enseñarte a dibujar o algo. Entonces, yo tenía 8 años y yo dibujaba todo Dragon Ball, las caras las hacía tipo Dragon Ball, todo era mi estilo de dibujo así, ¿no? Y sucede que viene mi primo y me da unos tips de dibujo y lo principal que me acuerdo que me dijo fue que practique anatomía realista. Me dijo, si tú te vas a querer dedicar a dibujar, tienes que aprender a dibujar todo. Lo que tú estás viendo es un estilo de alguien que ya dibuja, que es el manga, y en el caso de Akira Toriyama el que se acomoda dibujando así. Tú lo que tienes que hacer es revisar anatomía realista y hacer la anatomía realista y poco a poco vas a encontrar tu estilo. Entonces, eso fue lo que desde los 8 años comencé a practicar y veía fotos realistas o veía a mi hermana sentada en el sofá, la dibujaba. Evidentemente no me salía bien, pero ya desde los 8 años traté de hacer realismo, traté de acercarme lo más posible a que el dibujo sea eh, lo más parecido a la persona que tengo enfrente. Entonces es por eso que poco a poco fui acercándome más al cómic y no tanto al manga. Y un punto interesante que yo lo encuentro así es que mis papás nunca me compraban cómics ni nada. Todo era eh, álbumes de las series que veía. Todo era álbumes. No tenía, con decirte o decirles que yo no tenía ni idea que existía Iron Man cuando yo tendría 12 años. No, no era seguidor de los personajes de Marvel. Porque uno, que ni siquiera me llevaban al cine mis papás para ver nada relacionado a las películas que salían en esa época, ni tampoco me compraban cómics, ni nada. Yo no he visto de niño las películas tipo Rey León, ni nada de eso. Entonces yo he crecido viendo mis álbumes y viendo Dragon Ball y lo que vi en la tele. Y eso sumado a que mi primo me dijo dibuja realista, entonces me fui acercando de a pocos a ese mundo del cómic. No fue desde niño, fue ya entrando más a adolescencia que entré al cómic. Y bueno, ya ahí fue que fui agarrando más práctica y ya en Bellas Artes es cuando se junta con la época en la que ya entro al grupo que hacían superhéroes, ¿no? Y es por eso que al final termino acomodándome más en ese estilo y no tanto en el manga. Y es algo que yo le recomiendo a los chicos que a veces les he dado clases, que
el manga les sirva como una excusa para practicar el dibujo, pero que de ahí busquen su propio estilo poco a poco, ¿no? Es como cuando uno aprende a escribir, la profesora en el kinder te hace hacer la letra grandaza, redonda, bien dibujada, pero al final cada uno tiene su propio tipo de letra. Y los chicos que a veces se cierran y no hacen nada más que manga, solo manga, a veces es como que siempre van a escribir como su profesora de kinder y nunca van a encontrar su estilo. Sobre todo si se quieren dedicar a ilustrar, porque el ilustrador tiene que dominar muchas cosas. Y si alguien te dice, oye, quiero algo realista, tú no le vas a decir, no, yo solo sé hacer manga. No, el ilustrador es para hacer de todo, ¿no? Como los taxistas, no sé cómo será ya en Argentina, pero acá en los últimos años han agarrado la costumbre de no querer ir a ningún lado. Le dices, a tal lugar, no, 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 ya no voy. Y algunos ni te responden ni se van. Entonces el taxista tiene que... Te dicen sí, vamos, te dan 10 vueltas y te dejan en el mismo lugar. Peor todavía. Sí, no, no, Sí. todo de acá te dicen, no, ¿para qué? Viniste de Perú y era a 2 cuadras por ahí donde tenías que ir. Ah, mira. Pero Pero mirá sí. qué interesante cómo lo planteas, no se me había ocurrido verlo de esa manera, porque a veces uno, es verdad eso, ¿no? Cómo se genera un corte, ¿no? Yo por ahí soy un poco más abierto y te puedo mirar desde cómics hasta manga, anime, no, nunca tuve Ujú. una base, pero se nota mucho la diferencia, más que nada también en lo que es guión, ¿no? Por Sí. eso, que loco cómo lo planteás, la verdad que te genera bastante interesante. Yo estaba con unas preguntas existenciales para hacerte, estaba medio ¿Ya? emocionado por poder preguntarte, o antes de empezar me decías, yo quiero preguntar sobre esto. Johnny, acá lo tenés al muchacho, decinos las preguntas que tenías guardadas. Sí, porque volviendo un poco a lo que cuando él contaba lo de Descomunal, cómo lo creó y todo, bueno, yo que comenté que lo había conocido el personaje a través del grupo, Ujú, bueno, cuando salió toda la Unión Sudamericana, como ya expliqué en otras ocasiones o en algún lado, la idea mía era que en el evento del Mercosur cada delegación traiga su propio superhéroe, ¿no? Y justamente ujú. Descomunal era como que encajaba perfecto, porque justamente la doble identidad o la otra personalidad del presidente, de Esteban Miranda era, no me Ujú. acuerdo. Altamirano. Altamirano, perdón, Ujú, disculpame. ujú. Y la verdad que me gustaba mucho el personaje y por eso me había puesto en contacto con él, porque lo veía como una especie de, medio como de líder, ¿no? Ahí en el grupo que estaba de cómo era la raza. Sí, exacto. Sí, la raza es el nombre que le pusimos al grupo. Recuerdo que alguna vez, en una de esas reuniones nocturnas que teníamos, nos sentamos a ver cómo podía llamarse el grupo, porque los nombres son importantes siempre. Entonces, nada, decidimos ponerle la raza y comenzar a ver, y lo que era bacán era porque nos imaginábamos cómo se relacionaban entre ellos. O sea, es un pata grandazo con un flaquito que era el guachimán y dos flacas, una que viene del futuro, la otra que es la superheroína de Hija del Sol y otra que ha rejuvenecido por el poder de los sapos. Entonces, ¿cómo se lleva ese grupo? ¿Cómo se comportan? Entonces era bacán ver, o no ver, sino imaginarnos cómo podía ser si ese grupo de verdad existiera. Y ahí fue que a Descomunal, como era el más grande y el mayor del grupo, yo era el menor, pero Descomunal era el mayor del grupo. Ah, y me has hecho acordar, hay un punto importante, o sea, cuando yo creé a Descomunal, que a su alter ego, bueno, el alter ego de Esteban Altamirano, que era el presidente es Descomunal, mis compañeros me hicieron hincapié en algo que es importante y me dijeron, tú tienes 16 y estás escribiendo el guión de un personaje que tiene 35 años a más. Entonces, tú con 16 años tienes que saber cómo piensa una persona de 35 o más para poder ser creíble el personaje.
Y es cierto, porque conforme iban pasando los años, iba puliendo y agregándole cosas al personaje y a la historia que inicialmente no se me habrían ocurrido. Y estoy seguro que si ahora replanteo la historia, le voy a agregar cosas que no le iba a agregar anteriormente, ¿no? Y es un punto importante. Fue eh, ir experimentando porque aprendí en la marcha cómo desarrollar el personaje, cómo desarrollar una página y fue interesante tratar de imaginarme cómo era la personalidad de Esteban y de Descomunal. Y algo que yo hice, llevé clases de teatro también, eh, Ah, 4 mirá. años, en diferentes talleres. Hice cortometrajes, cosas así, microobras también. Y eso me ayudó al momento de crear las historias. Y algo que yo hago al momento de escribir, eh, imagino la historia, lo voy escribiendo, pero hay veces que no sé cómo se va a resolver una escena y lo que hago es yo agarrar mi celular, me encierro en mi estudio y lo que hago es sentado comenzar a improvisar como si yo fuese todos los personajes de la escena a ver qué sale, ¿no? Entonces me grabo y me he llegado a grabar hasta 1 hora, inventando un diálogo entre los personajes y todo eso. Y una vez que ya lo acabé, el diálogo corto, me pongo a escuchar y digo, ya, esto sí me gusta, esto no. Y recién me pongo a transcribirlo, ¿no? Y así voy resolviendo cosas. Había una escena que no tenía idea cómo se iba a escapar Esteban de una sala de operaciones y lo que hice fue improvisar. Hacía que iba discutiendo con uno, con el otro, y así es como me gusta escribir, y siempre acompañado de música también. Mirá que bueno, Ahora, encima no es una persona común, ¿no? Porque es el presidente de Perú. eso, ¿cómo Exacto, llegaste cómo se te ocurrió? sí. O sea, está bien. Vamos a empezar al principio. O sea, vos dijiste que el alter ego era de Ujú. una leyenda del rey mono, no, del Ajá, rey mono no, hombre del mono. hombre mono Ajá, de la selva. Ahora, eso estamos bien. Ahora, ¿por qué ajá. el presidente? ¿Cómo Ah, llegaste a...? estaba tratando de ver quién podría ser la persona que se transforme en Descomunal, porque primero creé Descomunal y luego pensé en quién se va a transformar en él. Entonces fui descartando ideas porque dije, un adolescente, no. Un científico, no. Alguien que le cayó un rayo, no. Alguien que le pasó tal cosa, no. Entonces eh, fui pensando en quién sería la persona que ni por acá se me ocurriría que podría ser un superhéroe. Y llegó a mi mente la idea de que sea el presidente. Y no es algo que quizá no me acuerdo del momento exacto en el que se me ocurrió, pero sí dije que sería muy poco probable que un presidente sea un superhéroe. Y en ese momento no lo pensé como superhéroe. O sea, dije, ¿quién podría darme un bagaje de opciones en su vida o en su historia como para que sea algo interesante que se transforme en descomunal? Y ahí fue que se me ocurrió la idea de que sea un presidente en una realidad paralela. Y sucede que, a ver, ahí está, ya me acordé. Se me vino a la mente un presidente que se avienta por la ventana y en el aire se transforma en un gorila y cae al río que está atrás del Palacio de Gobierno. Entonces me gustó esa idea, entonces en base a eso comencé a, a crear la historia y puse que estaba discutiendo con su papá y ese fue el primer dibujo que hice que salió en el cómic. El presidente discutiendo con su papá, que el papá lo había transformado en este ser y luego salía escapando, ¿no? Lo que me pasa también al momento de escribir, yo siempre busco una canción para inspirarme mientras voy escribiendo. Y da la casualidad que muchas veces he encontrado canciones en inglés
para ir escribiendo un determinado guión. Y para eso yo no sé qué está diciendo la letra, yo solo lo escucho. Y una vez que termino de escribir cierta historia, digo, ¿y de qué trata la canción que he encontrado? Y le busco la letra y la letra de la canción se parece mucho a lo que estaba escribiendo. Y eso me ha pasado con Descomunal, me ha pasado con otro cómic que hice en un taller. Varias veces me ha pasado eso, que la canción que iba escribiendo tenía concordancia con la historia que estaba creando. En el caso de Descomunal, no me acuerdo cómo llegué a la canción de Slipknot, que se llama Psychosocial, y me puse a escucharla mientras escribía y escribía todos los días escribía y iba escuchando la canción. Y cuando vi la traducción de la letra, era más o menos lo que decía la historia, porque en la historia lo que hacen es hacerle creer al público que el presidente está en coma y que lo va a reemplazar otro, pero no era verdad, sino que se había escapado porque lo habían transformado en Descomunal. Es decir, estaban creando un psicosocial. Y al final la letra de Slipknot decía también algo así que están, cómo le mienten a la gente, armando psicosociales. Y bueno, eso es una de las cosas que ocurrieron, ¿no? Con Descomunal y la creación de su origen antes de que se transforme. Bueno, bastante Impresionante, ¿eh? interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Johnny, ¿te quedó alguna pregunta más? No, más o menos ya hablamos del personaje, bueno, dijimos cómo, bueno, a mí me interesó también, ya ahora me interesa más. Y, y bueno, nada, los que todavía no leyeron Unión Sudamericana, que se preparen porque está muy bueno y Descomunal es una parte importante y está copada su participación. Y creo que los tintes que él le da de que sea el presidente, de su transformación y todo, es algo único también entre todos los superhéroes que aparecen en el grupo, que es una de las cosas que también me atrajeron a mí del personaje, que me gustaron. Creo que lo hace único como a cada uno de los personajes que participa. Y ojalá, Gracias, bueno, gracias. vamos a hacer algo más, como ya le he propuesto también. Lo que pasa que, bueno, queda que coordinemos algún día. Lo que pasa que, bueno, cada uno tenemos Sí, los tiempos y encima la pandemia nos complicó más. Pero la idea es sí, hacer eso algo, sí. sí. Y encima que vivimos lejos. Sí, También, también. Ojalá algún día nos podamos reunir presencialmente. Ya sea si yo voy para Argentina en algún momento, o no sé si ustedes planearán venir a Perú el próximo año de repente. y De sí, repente ya van a haber eventos. mm. Sí, si algún día se da y se Sería podemos ir ni interesante. hablar, Yo me olvidate. prendo. Sí. Yo me prendo, ¿eh? Eh, Frank, contanos sí. dónde podemos encontrar tu material, dónde la gente que no es de Perú, en Perú Ajá. se puede encontrar todo impreso, o hay alguna forma digital lo que vos hacés, más allá de lo que es descomunal, Ajá. alguna otra cosa que tengas que Toda quieras mostrar. todo mi trabajo está en mis redes sociales. Más que nada estoy moviendo Instagram. Mi Instagram es franzmitchell, arroba franzmitchell.art. Arroba franz, F-R-A-N-Z, Mitchell, M-I-T-C-H-E-L-Art. Así estoy en Instagram y ahí estoy compartiendo las caricaturas. En mis historias subo lo que voy haciendo. Ahorita estoy desarrollando un proyecto de animación de terror. Así que estamos en eso. Estamos en eso y próximamente va a salir. He formado un grupo con unos amigos con los que estamos haciendo animación de dibujos 2D y ya venimos trabajando desde octubre del año pasado y estamos desarrollando nuestro cuarto proyecto. Así que nada, estamos en eso, todo eso lo pueden encontrar en mis redes sociales. Por ahí también hago caricaturas estilo clásico, estilo Dragon Ball o estilo Simpson, ¿no? Como el Homero que está acá. Si gustan, le pueden mandar un saludo al Homero que está aquí. Cuando quieras. Por aquí está. Claro. A ver, Ustedes, ¿cómo nos saludaría ustedes, Homero? a ver, lo ponemos por ahí. A ver, tengo que afinar la garganta.
Aló, habla Homero Simpson directamente desde Springfield, con un saludo muy especial para mis amigos Lucas y John, directamente en Argentina. Los espero en el bar de Mo para beber unas cervezas y comer unas donas. No. Genial. Ahora lo voy a llamar a Fran para hacer un montón de cosas ahora. Claro, se pueden hacer ahí varias promos. Y Me hablar. parece que sí. Le erraste con el conductor, me parece. Sí. El próximo también capítulo podemos te llamás meterse- Lucas. También podemos meter por ahí a Marge, ¿no? Que al final puede cerrar diciendo algo como, Homero, ¿cómo es posible? La verdad que un placer haber conocido a nuestro hermano latinoamericano tan multifacético, que ha estado por todos lados, se ha hecho de todo. Muy bueno haberte conocido personalmente, más allá de que haya ya conocido un poco de tu material anteriormente y Johnny conocí un poquito más. Fue un placer haberte conocido, digamos personalmente, porque estamos cara a cara Claro. casi, Ujú. pero ojalá que prontamente podamos encontrarnos acá en Buenos Aires o allá en tus pagos y tomar. ¿Qué es lo que se toma ahí como bebida fuerte? Pisco Espirituosa. Pisco sour. Ya cuando estén por acá, ahí le metemos unos pisco sour, de todas maneras. Suena lindo eso, ¿no? Básico. Pisco sour con su ceviche. Suena lindo, Johnny. Sí, ¿Qué tenés que de hacer, todas Lucas, maneras. ahora? Son Como me bienvenidos por gusta acá la bebida cuando quieran. espirituosa. Ah, no, pará, es cierto que tengo que ir a trabajar. Tenemos que ir a trabajar, pero es verdad. Bueno, fue un placer haber estado con vos. Creo que no nos quedó nada colgado, Johnny. No, creo que estás completo. No sé si más o menos contaste lo que estabas haciendo últimamente. ¿Querés Ujú. añadir algo más por ahí que... Bueno, que me sigan en mis redes sociales. Agradecer también a ustedes por la invitación. Le he pasado muy bien. No sé ni cuánto tiempo hemos hablado, pero se ha pasado rápido la hora. Así que eso habla de lo bacán que ha estado la conversa. Agradezco nuevamente la invitación y nada, que vengan muchos proyectos más en los que podamos trabajar juntos. Así es, así va a ser. Exactamente, Ni hablar. ojalá. Ojalá. Johnny, esto fue una nueva edición de lo que hemos llamado como. Nosotros, UMC. Nos vemos en la próxima, gente, y Pero les mandamos un gran pará. abrazo. No le Sí, hiciste ¿qué la, pasó? no le hiciste la pregunta a Fran. Ah, es verdad. Fran, ¿vos sabés por qué se llama UMC, la editorial? ¿Tenés idea? ¿Vos sabés que no me lo quiere decir? UMC, no. Me ha tirado un muchacho contento. No, ese no. ¿Qué más Jamás. era? Único y muy comiquero. Muy, Hay muchos, pero no me quiso decir. ¿Vos tenés alguna teoría? a ver, un magnífico cómic puede ser, ¿ah? También podría ser eso. Ahí Johnny, está. ¿no vas a decirte que se corte? ¿Cómo? ¿Qué significa UMC? Un mundo copado.